La casa maldita de Berkeley. Esta casona, que en la actualidad es una afamada librería de la marca Max Brothers, se encuentra en el centro de Londres, Inglaterra, en la plaza de Berkeley. El primer incidente paranormal registrado en este lugar, marcado con el número 50, ocurrió a finales del siglo XIX. Los protagonistas fueron dos marineros desempleados que llegaron a la ciudad por la noche. Como estos no tenían dinero para pagar una habitación, se les hizo fácil meterse a escondidas a esa casa, la cual estaba deshabitada, pero perfectamente amueblada, pues se rentaba. Los hombres se instalaron en la parte de arriba de la casa, encendieron la chimenea, porque era invierno, y se durmieron. Pasaron unas horas cuando los hombres fueron despertados por unos extraños ruidos. Se escuchaba que alguien se acercaba a donde estaban, pero no eran las pisadas de una persona, sino de algún ser inexplicable, quizá de un animal, pues se escuchaban pezuñas. Ellos intentaron salir de la habitación, pero no lo lograron, porque este ser enigmático se les paró enfrente, estorbándoles el paso. Por la oscuridad de la noche, no lograron ver a detalle de qué se trataba, pero debía ser de grandes dimensiones. A los pocos segundos, ese monstruo atacó a uno de los marineros. Lo fue empujando hacia uno de los extremos de la habitación. El otro hombre, en lugar de ayudar a su amigo, escapó. No logró llegar muy lejos, pues se desmayó y cayó en la acera. Cuando el marinero recobró la conciencia, vio que la policía ya estaba en el lugar. Ante los interrogatorios de los guardias, él les dice que fueron atacados por un extraño ser y que momentos antes de que se desmayara, escuchó que una de las ventanas se había hecho añicos. Lo que no sabía el marinero es que ese sonido representó el acabose de su amigo, pues el monstruo lo arrojó por la ventana hacia el vacío, ensartándose en una reja que estaba afuera. La policía no le creyó al marinero su versión. Tiempo después, esa casa fue habitada por el señor Bentley y dos de sus hijas, una de ellas comprometida con el capitán Kenfield. Las manifestaciones paranormales ocurrieron al poco tiempo de estar viviendo ahí. La sirvienta tuvo un ataque de nervio severo cuando, al estar arreglando la habitación para visitas, vio un extraño ser. Ella pegó un fuerte grito y el señor Bentley, junto a sus hijas, fueron a socorrer a la pobre mujer. La encontraron en el piso enroscada, presa del pánico. Fue necesario llevarla a un hospital, al St. George de Londres, donde murió al día siguiente. Sus últimas palabras fueron: "No dejen que eso me toque". El prometido de la hija mayor del señor Bentley, el capitán Kenfield, se enteró de este incidente y pidió quedarse en la misma habitación donde la sirvienta había sufrido una experiencia aterradora. Para esto, el capitán tomó las medidas pertinentes. Llevó consigo una pistola para hacer frente a lo desconocido. Después de la medianoche, se escucharon gritos del capitán y un disparo. Rápidamente el señor Bentley entró a la habitación y encontró al capitán en el suelo, con los ojos desorbitados, con un gesto de terror en su cara. Había muerto. A un lado estaba el arma humeante por la detonación. No se suicidó, pues su cuerpo no tenía heridas de bala. De acuerdo al médico que revisó el cadáver, el capitán había muerto por una fuerte impresión de espanto. La historia de esta casa aparentemente no manifestaba nada sobrenatural, salvo algunas muertes trágicas, pero estas ocurrieron tiempo después de los casos citados. La casa de las hermanas Fox. Muchos investigadores coinciden en que el primer reporte de una casa embrujada data de 1848, en la región de Hydesville, Estados Unidos, residencia de las hermanas Fox. Aunque los detractores del fenómeno paranormal, y en concreto de este caso,
opinan que las hermanas Fox eran unas farsantes, aunque existen algunos datos que avalan las experiencias que estas mujeres vivieron. Antes de que las hermanas Fox, junto a su padre, habitaran esta casa, su antiguo inquilino, el señor Wickman, ya había reportado extraños sucesos en la propiedad. Era recurrente, por ejemplo, que alguien tocara la puerta por las noches, pero cuando Wickman abría, no había nadie. Por todo esto, el señor prefirió abandonar la propiedad, pues estaba aterrado. Al poco tiempo, llegaron las hermanas Fox y comenzaron a repetirse estos fenómenos. Ellas escuchaban golpes en toda la casa y a todas horas. Las hermanas Fox, Margaret y Kate, controlaron el miedo que esto les provocaba y lograron entablar una comunicación con el ser que las estaba molestando. Primero, recurrieron a un golpe para sí y dos para no. Después, desarrollaron un códice más avanzado donde cada letra del alfabeto correspondía a un número determinado de golpes. De esta manera, descubrieron que el ente que las visitaba se llamaba Charles Rosna, que había sido buhonero y, lo más espeluznante, que había sido asesinado y enterrado clandestinamente en la bodega de la casa. Los restos sí fueron hallados en medio de carbón y cal, señal de que pretendían desaparecer las evidencias de un crimen. Una farmacia embrujada en París. En Francia, alrededor del año 1919, existió una farmacia en la cual espantaban a la gente que ahí trabajaba. De acuerdo a los testigos, los objetos se caían de las estanterías y esto ocurría en cualquier momento. El dueño de la farmacia le pidió ayuda al sacerdote del pueblo y éste le entregó unas medallas de plata de San Benito. Las colocó en las estanterías y aún así seguía repitiéndose el fenómeno. El sacerdote tuvo que bendecir el lugar, que formaba parte de una casa, y aún así siguieron las extrañas manifestaciones. Incluso empeoraron, pues sin importar que hubiera mucha gente, los objetos salían disparados por el aire o flotaban. Con el paso del tiempo, estos extraños sucesos llegaron a su fin. El periódico embrujado. En la isla de Man, en el mar de Irlanda, existe un periódico llamado Isles of Man Times, ubicado en la calle de Antol, en Douglas. Es un edificio antiguo, construido hace más de un siglo y medio. Una de las primeras testigos sobre la aparición de fantasmas y hechos sobrenaturales en ese lugar fue la sirvienta del periódico, Elizabeth Lisi. Ella era una mujer de edad avanzada, seria, que no inventaba historias de fantasmas. Elizabeth estaba terminando de hacer la limpieza en la oficina de los reporteros. Eran alrededor de las 9 de la noche. Estaba en el quicio de la puerta, a espaldas de unas escaleras que conducen a la azotea. Fue en ese lugar donde ella vio la silueta transparente de un hombre de avanzada edad, pequeño y corpulento. Parecía tener barba cana y corta. La impresión fue muy fuerte para la señora Lisi, que solo botó su estropajo y se fue a su casa así como estaba vestida, con el delantal de la limpieza puesto. Al día siguiente, la señora les platicó a los reporteros del diario este incidente, y ellos llegaron a la conclusión de que podía tratarse del antiguo editor del diario que había fallecido hace tiempo. La señora Lisi tenía poco trabajando para ellos, así que era imposible que lo hubiera conocido y que lo describiera tan minuciosamente. Lo que nadie sabía, porque el testigo no lo había divulgado, es que anteriormente a la experiencia que tuvo, la señora Lisi, un reportero de ese periódico, ya había visto al mismo fantasma. Se trataba del reportero Sean Kenny, un hombre maduro que era católico devoto. Kenny se encontraba solo en la sala de periodistas, escribiendo a máquina. Eran alrededor de las 11 de la noche. Todo marchaba con normalidad, pero de repente comenzó a sentir mucho frío. Tratando de no darle mucha importancia a esto, siguió escribiendo, pero el frío se hizo más intenso que comenzó a sentir escalofríos. De repente, y en una de las esquinas, donde había una caja fuerte que guardaba papeles importantes, vio la silueta de un hombre que empezó a materializarse. Se trataba del antiguo editor del periódico.
Vi lo que sin lugar a dudas era una figura que parecía hecha de sombras, pero la veía con suficiente claridad para darme cuenta que me observaba con ojos vidriosos. Su mirada parecía atravesarme de lado a lado. Durante un momento quedé helado, inmóvil. No podía moverme. Me comenzó a escurrir sudor por el rostro. Busqué mi rosario y en mis bolsas comencé a rezar. Otro de los reporteros que vio algo sobrenatural en las instalaciones del diario fue John Owerk. Una noche, mientras se encontraba trabajando, escuchó los pasos de una persona que descendía al piso donde él estaba. Él creyó que se trataba de la secretaria del periódico que trabajaba hasta tarde. El reportero la llamó por su nombre, pero no recibió ninguna respuesta. Se levantó de su escritorio para ver quién era y solo alcanzó a distinguir una sombra sobre el muro de la escalinata. Al mismo tiempo, escuchó las pisadas de alguien que se retiraba. Conforme los reporteros y el personal que laboraban en este lugar fueron narrando sus experiencias, otros animaron y contaron las suyas. Por ejemplo, Arthur Moore, empleado del diario, dijo que en una ocasión, a eso de las 10 de la noche, tuvo que ir al diario a hablar por teléfono, urgentemente. Entró al recinto y se fue a la habitación donde estaba el teléfono. Era tanta su prisa por hacer la llamada que no encendió la luz. Mientras estaba hablando por teléfono, escuchó en el techo, el piso del segundo nivel donde se le apareció el fantasma a la señora que hacía la limpieza, 3 golpes fuertes, como si algo se hubiera caído. Moore interrumpió la llamada y subió a ver qué pasaba. Cuando llegó al segundo nivel, no había nadie. Tampoco vio que algo se hubiera caído. Moore regresó a la habitación donde estaba el teléfono. Se disculpó con la persona con la que estaba hablando y le dijo que había creído escuchar 3 golpes. La persona que estaba detrás del teléfono le dijo que él también los había escuchado. Moore también recibía llamadas fantasmas, pues los teléfonos sonaban y cuando él contestaba no había nadie detrás de la línea. Pensó que era una falla en las líneas, pero un ingeniero revisó las líneas telefónicas y estaban bien. Se dice que estas manifestaciones paranormales se dieron porque el diario estaba pasando por uno de sus peores momentos, al grado de que pronto sería vendido a su competidor. Por eso se cree que su antiguo dueño se aparecía a los empleados como una señal de protesta hacia ellos. Finalmente, el diario fue vendido, y de esta manera terminaron las apariciones fantasmales.